Hablemos de las partes de una secadora. A continuación se enumeran las partes principales de una secadora de granos, donde estaremos viendo parte a parte lo que compone este sistema de secado de alta temperatura, donde vemos la tolva de carga, en primera instancia, que se define como el lugar donde se alimentan los granos a secar. Dicha tolva cuenta con un desparramador de granos, visores para ver la carga movimiento y sensores de nivel. Estos visores nos permiten ver el nivel bajo y nivel alto. Y bueno, como hemos visto anteriormente y según los equipamientos visualizados en la unidad número 6, este equipo se, se carga, se alimenta por alguno de los transportadores más importantes que nosotros vimos. Generalmente es un transportador por arrastre de cadena. Los módulos, que serían en este caso, las partes, en esta imagen estamos viendo tres unidades, o sea, tres módulos que componen la columna, que es por donde se produce el intercambio de energía y materia. ¿Sí? Es el elemento que cubre el equipo, fabricado generalmente de chapa de zinc para mantener la temperatura, aislar el proceso, el medio que lo rodea, sumado a lo que es la carcasa. Sí, recuerden que es como una cocina, o sea, todos los elementos son necesarios para garantizar y mantener la temperatura interna. Las cámaras de ventiladores, propiamente tal, que es la parte donde están los ventiladores, donde se realiza el- la aspersión o la aspiración hacia el exterior del aire que sale viciado. Se denomina viciado porque ya está tibio, está con menos temperatura, entonces necesitamos que el circuito convectivo, ¿sí?, no, nos permita eliminarlo de la máquina. Generalmente los ventiladores lo podemos definir como elemento encargado de mover por el circuito el aire que se va a utilizar para la mezcla explosiva de arranque, como así también para el sistema de convección del aire caliente dentro de la secadora. Dentro de las funciones también está la de servir al sistema de aspiración para la separación del polvo generado por el movimiento de los granos, cáscara desprendida, captación del aire caliente, etcétera. Que principalmente es los ventiladores con una cámara de sedimentación que veremos en un rato, ¿sí?, por donde se aspiran las cáscaras, los finos que se generan y material particulado que se genera dentro de la secadora, y por motivos de seguridad necesitamos sacarlo del circuito y utilizarlo en otro lugar. La cámara de quemadores o de combustión, donde están principalmente los quemadores, que son los encargados de soportar las llamas para poder calentar el aire y extraer el excedente de humedad de los granos. La mesa de descarga, que generalmente nosotros la denominamos tolva, o donde están presentes los basculantes, ¿sí? Que en esta parte podemos denominar a los basculantes como bandejas planas que regulan el flujo de la caída de los granos, realizan la autolimpieza de los mismos, eliminando impurezas y cuerpos extraños del circuito. Los basculantes descargan el grano acondicionado en la tolva de descarga. Y ahí vemos las partes principales. Tolva de carga. Contenedor rectangular, absorbe la diferencia entre la carga y la descarga del cereal. Posee dos sensores de nivel para ver desde abajo el estado de la carga de la tolva, que son los niveles ópticos, los sensores, los visores, ¿sí?, que son de vidrios laterales. Posee un desparramador en el ingreso para evitar los picos de carga desconcentrado, es decir, para la misma em, función, como hemos visto en los hilos, permite descargar el cereal de manera homogénea, ¿sí? O sea, que se disperse para que no se amontonen ciertas materias extrañas dentro de la máquina. Recuerden que la prelimpieza es la etapa previa al secado que deja un 2,5% de impureza. Por eso en la secadora seguimos teniendo impureza. No del nivel que teníamos como ingresó a la planta, obviamente en niveles seguros para que no se produzca el incendio, pero a través de este parramador logramos esa cuestión del desparrame del cereal o de los granos dentro de esta tolva. Posee internamente tireta para resistir deformaciones y un acceso al caño de carga. Las tiretas son una especie de barrales o barrotes que tiene como una especie de rejilla, de parrilla en el interior para poder regular la caída del cereal, ¿sí?, resistir, como dice el slide, las deformaciones de la tolva, y a su vez un caño de carga por donde un transportador por arrastre de cadena descarga el cereal en su interior. Es un conducto de carga. Ahí vemos la tolva, vemos los visores de bajo y de alto nivel,
vemos cómo se puede visualizar desde abajo. Se ven también en la parte superior de la tolva las aspiraciones o los venteos para poder sacar eh, parte del aire caliente que anda dando vuelta en la parte superior, que generalmente es mínimo y condensaciones producto del secado. Los módulos de descargas. En este caso, el módulo posee 10 columnas del grano con el volumen de 10 metros cúbicos del grano. Esto es una condición específica de este tipo de módulos. Se entiende que son unidades que se van montando una derribada de la otra y van formando la columna o la torre, ¿sí? Es la estructura que le da el sostén al grano y es totalmente permeable al paso del aire, ¿sí? Es donde se produce este intercambio de energía y de materia. Vemos que este sistema nos permite eh, el conocer o ver el tempering cíclico, que es este intercambio del aire caliente, nos permite ver los canales verticales del pasaje de aire, los altos caudales de aire, sin pisos divisores en canales de aire y aire a baja velocidad. Sí, estos serían los módulos, sí, serían como los espacios donde va cayendo el grano y por otra parte esas pequeñas cámaras por donde circula el aire caliente y el aire frío para poder lograr el cometido como hemos visto en las secadoras de caballetes en la grabación anterior. Ahí vemos la vista superior del módulo con sus cámaras armadas, donde vemos de derecha a izquierda lo que son los quemadores, la cámara de combustión que se mueven hacia los módulos, el aire servido que a través de los ventiladores sale hacia el exterior. La vista en perspectiva del módulo, cómo se ven estas unidades desde una perspectiva distinta con los quemadores, la cámara de combustión y cómo se produce este sí, intercambio cíclico de temperatura. Ahí se ven las cámaras, como en este caso el ejemplo de una secadora de caballetes, donde se puede ver esta cámara en forma de V invertida, por donde ingresa el aire, como hemos visto también en el video de introducción a esta tercera parte del secado de granos. Es el camino por el cual circula el aire secado hacia los granos. En su interior se produce el intercambio de energía de la masa de granos con el aire y la temperatura para el acondicionamiento de los mismos.
Bueno, ahí veíamos los módulos para seguir entendiendo el funcionamiento de los mismos. Ahora pasamos a la cámara de quemadores. Esta cámara de quemadores, ¿sí? Donde se produce la fuente de generación de calor, consta de un panel de homogeneización de las temperaturas en la corriente de aire a través de los forzadores, a través de los ventiladores y las turbinas, posición del sensor de temperatura, que generalmente está en los quemadores, y donde también se dispone de las puertas de frío-calor, que son puertas de pasaje que nos permite acceder a los quemadores. La secadora consta de una serie de puertas que permite pasar a través de pasillos de un lado a otro para alguna reparación, para hacer alguna limpieza, más que nada lo que es el mantenimiento. Estamos viendo la cámara de quemadores, donde vemos la circulación del aire, el panel de homogeneizado y la posición de las puertas frío-calor. Vemos también algo que hemos visualizado en la grabación anterior, donde vemos lo que es la máquina operando a todo calor, donde ingresa el aire a temperatura ambiente y se suele mantener una misma temperatura a lo largo de toda la secadora, o sea, va cambiando, pero se va manteniendo más o menos un estándar, un target. Pero después tenemos la secadora frío-calor, donde vemos que ingresa el aire temperatura ambiente, pasa por los quemadores, se calienta y luego ingresan en uno o en dos módulos de la secadora y el módulo inferior o el último módulo, dependiendo en este caso el ejemplo está en que una secadora de tres módulos, ¿sí? En tres unidades, permite bajar la temperatura de los granos a medida que van cayendo de los basculantes. Entonces vemos la posición uno todo calor, la posición 2 donde enfría el 18% y la posición 3 donde se enfría un 25% de los granos cuando van descendiendo. Lo que se ve en las imágenes a la derecha son cómo se va modificando la máquina para que pueda operar de esta manera. O sea, son modificaciones que hace el fabricante en donde lo que hace es montar alguna chapa, una modificación de alguna cámara para poder lograr estas cuestiones que tienen que ver con este cambio operativo en el diseño de la máquina. Los quemadores, vemos ahí, en este caso es una secadora de tres módulos, o sea, tiene tres columnas, por ende tiene tres quemadores individuales. Vemos las cañerías con sus correspondientes sensores de termometría, barrido de gases, ingreso de gas, que veremos a continuación esta cuestión de los barridos de gases que tiene que ver con gases que van quedando dentro de los quemadores en alguna cañería, entonces para evitar alguna explosión durante el arranque de la secadora. Estamos hablando de ruido extraño, no explosiones grandes, sino son pequeños ruidos producto de los gases que van quedando. Entonces por ese motivo se utiliza un mecanismo en el cual a través de una perilla de un botón tenemos este barrido de gases dentro de de la secadora para evitar esto. Ahí lo que vemos son los quemadores con sus respectivos cañerías de ingreso de gas natural, con algunos sensores. Vamos a ir pasando sí, hacia otra parte. Como hemos comentado, son los encargados de soportar las llamas para poder calentar el aire y extraer el excedente humedad de los granos. La cámara de ventiladores o de turbinas. Estas son las cámaras donde ingresa el aire, donde tenemos el sistema de extracción de polvillo, material particulado, ¿sí? Dentro de las funciones, como he comentado anteriormente, aparte de recircular y sacar al exterior el aire, ¿sí? También está la de servir al sistema de aspiración para la separación del polvo generado por el movimiento de los granos, granos partidos, cáscara desprendida por el solo hecho
de utilizar aire caliente, que es un fenómeno que nosotros vamos a ver que existe en la parte de molienda, en el cual se utiliza el aire caliente o también se puede utilizar el aire ti- tibio para poder descascarar los granos de soja para poder realizar sí, lo que nosotros después vamos a ver como producto final, que es el pellet de cáscara. Vemos las cámaras en este caso de los ventiladores, donde se ve el plano de aire servido, la posición y funcionamiento del presostato de aire, que ese presostato es el encargado de saber si el ventilador está en falla o no, si sale el aire. Siempre se recomienda que todos los ventiladores, absolutamente todos, estén en marcha, que ninguno, salvo por alguna cuestión de mantenimiento, pero que no, lo que se recomienda por el fabricante es que absolutamente todas las turbinas estén en funcionamiento. Ahí vemos el, la regulación del caudal del aire en lo que es el ventilador. Ahí se ve el motor, se ven las aspas del mismo. Vemos cómo son vistos desde el interior de la máquina, cómo producen la salida del aire viciado hacia el exterior. La cámara sedimentadora es como una especie de turbina que va sacando, ¿sí?, las cáscaras, gran parte que se generan en el interior de la máquina, hacia los ciclones, son unas cañerías que hay al costado, para poder recircular un transportador y llevarla a un área de utilización, como generalmente la molienda. Mesa o tolva de descarga, que es generalmente la tolva donde se descarga el cereal, ¿sí? Pequeña tolva longitudinal que recibe el grano de dos o tres columnas, ¿sí? Sistema basculante inferior, interconexión del basculante por medio de barra de mando, sistema de biela manivela, ¿sí? Esta tolva lo que tiene son los basculantes, que son esas famosas bandejas planas que ya hemos hablado en algún momento, que la idea es regular la caída del cereal. Se entiende que cuando estas bandejas planas no están funcionando, el cereal no se descarga, o sea, se regulan para mantener el cereal dentro de la secadora y poder lograr el secado. Aparte nos sirven para separar las materias extrañas que, como hemos visto en el video anterior, se pueden generar, o esas piedras que se generan producto de un excesivo paso de temperatura en un lugar más que en otro por alguna falla. Entonces tenemos que definir que son bandejas planas que regulan el flujo de caída de los granos, realizan una autolimpieza de los mismos eliminando las impurezas y cuerpos extraños del circuito. Estos basculantes descargan el grano acondicionado en la tolva de descarga. Se entiende que una vez que cayó en esa tolva, es recepcionado por un transportador y llevado hacia el almacenamiento, hacia otro proceso o hacia otra secadora en el caso de realizar un secado en varias tandas o en varias pasadas. Trabajar. De hecho, estos basculantes tienen una regulación a través de una manivela, como decíamos ahí, que es un sistema para poder regular la altura dependiendo del tipo de grano. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado del tipo de cereal, la calidad, la temperatura como parámetro crítico, habíamos hablado de la tasa de secado, pero no habíamos tocado el tema de los basculantes porque es una cuestión específica. De hecho, por ejemplo, en el caso de las hojas son 32 milímetros que debemos regular para poder descargar el cereal. Son condiciones que nos impone el fabricante para lograr una correcta descarga del grano, una eficiencia en el proceso de secado y demás. Esta bandeja plana serían como válvulas que permiten bloquear la caída del cereal hacia la tolva, aparte de tener estas cualidades de mecanismo de autolimpieza.
Bueno, ahí vemos este, este ajuste de las manivelas para poder regular la altura del basculante de acuerdo al tipo de grano o alguna especificación. Es lo que estamos viendo es una secadora. Recuerden que en clase anterior les comenté que entre los basculantes y la tabla de descarga siempre hay una luz. ¿Qué es una luz? Es un espacio en donde choca el aire ambiente con el aire desecado, con el grano que viene con una determinada temperatura, en el cual en cierta época del año donde tenemos temperaturas bajas se producen esa famosa fisura en el caso del maíz, el grano partido. Por eso la necesidad de tener una especie de sistema calor-frío para poder ir regulando la temperatura para que caigan los granos con una aclimatación, una temperatura más cercana a la temperatura ambiente. Eso siempre lo que se recomienda. Acá vemos una secadora donde podemos visualizar los sistemas de aspiración, donde vemos las cañerías de captación de cáscara, donde vemos las tolvas. Es un lugar donde vuelan muchas cáscaras. Si no funciona de manera adecuada las turbinas, aparte es un lugar muy ruidoso, podemos tener estas cuestiones donde vuelan cáscaras y se amontonan alrededor de la secadora, que lo que se recomienda es que no sea de manera seguida por una cuestión de seguridad en el mismo, por las cáscaras andan dando vuelta, entonces tenemos los ventiladores que hacen, ¿sí? De circuito convectivo, de recirculación de aire, que más allá de que su funcionalidad es la de sacar el aire, em, esas cáscaras se pueden volver, si no hay una especie de rejilla, no hay alguna malla en el ingreso a la cámara de los quemadores, ¿sí? Esas cáscaras pueden ingresar ahí en esa parte y ser peligrosas para el proceso. Lo que estamos viendo en la imagen son los sensores, ¿sí? A la izquierda están viendo los sensores ciclométricos, que son los utilizados para medir la humedad. Realmente este tipo de máquina consta de varios sistemas de sensado de humedad y de sensado de temperatura, pero en lo que es la humedad por ahí no se le presta tanto atención porque no son valores muy reales, no son muy confiables. Por eso la necesidad del operador no solamente asegurarse con qué humedad ingresa el grano a la secadora, sino también asegurarse en base a los conceptos y a los mecanismos que hemos visto anteriormente, en clase anterior, del control de las muestras, ¿sí? Estos sensores de humedad tienen como finalidad controlar el porcentaje de humedad de entrada y de salida de los granos. Es lo que se conoce como mecanismo de ciclometría. Como también hacia la derecha van a ver la imagen de lo que son los sensores de termometría que nos permiten controlar, es el instrumental encargado de monitorear la temperatura actual de los diferentes tipos, ¿sí? De los diferentes puntos del equipo. Esos sensores, obviamente, son los mismos que vimos en la parte de almacenamiento de silos y celdas, pero en este caso no constan del cable, solamente del sensor con el capilar que es el encargado de tomar las temperaturas en diferentes puntos. De hecho, estamos viendo una de las cámaras de aire de una secadora con sus correspondientes sensores. Se entiende que estos sensores van a tomar temperatura, lo van a mostrar en un indicador, en una pantalla, en una PC, como veíamos anteriormente en una imagen, a través de los controladores lógicos programables, que son los PLC, el cerebro, la automatización que nosotros veremos en unidades más adelante, pero bueno, nos permiten reflejar los valores tomados in situ, en el lugar, ¿sí? En diferentes puntos, en diferentes ventiladores también, y mostrarlos en alguna pantalla para poder visualizar de manera automatizada y no solamente, ¿sí? Ser exigente como operador en la máquina, sino también tener un parámetro, un control más, una barrera en caso de alguna anomalía. Esto más que nada para que podamos tener la funcionalidad de controlar las temperaturas en diferentes puntos y que no tengamos un exceso en un lugar y en otro y se produzcan esas famosas piedras o brasas o tengamos algún incendio. Lo que estamos viendo ahora son, o es lo que tiene que ver con la estación de alimentación del combustible, que en este caso es gas natural. Si en nuestra zona normalmente para alimentar la secadora utilizamos gas natural, esta estación es la encargada de alimentar mediante válvulas, cañería y sistema de seguridad los quemadores del equipo. Ahí vemos válvulas, electroválvulas, vemos alguna válvula principal de alimentación, ¿sí? El tablero el que nos da
la potencia y nos permite mandar y controlar, ¿sí? Las diferentes variables de la máquina. Ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los quemadores, como así también vemos los controles para el nivel de grano, vemos luces y vemos también alarmas que nos permiten a través de un sonido, de un parlante, de alguno de esos mecanismos controlar nivel y temperatura, vemos el sistema de descarga, vemos el visor de temperatura, la turbina, que son los ventiladores, y las alarmas de los diferentes ventiladores. Entonces, a través de este panel, nosotros lo vemos también reflejado en el set point, que es lo que nosotros vemos en el PLC, en las pantallas, en la cabina. Entonces, no solamente podemos operar este tipo de máquinas en el lugar, ¿sí? En el tablero que está en la parte baja o inferior de la máquina, sino también desde el punto de vista de la automatización en una pantalla para poder controlar el proceso, ¿sí? El setpoint es el software que se utiliza por medio de un PLC, que es un controlador lógico programable, controlador porque controla el sistema, el proceso, lógico porque utiliza el lenguaje de las computadoras, los 1 y los 0, y programable porque podemos setear y controlar o parametrizar alguna alarma, ¿sí? Para controlar el proceso y monitorearlo de la mejor manera. Lo que estamos viendo ahora es un tablero que obviamente individual para cada quemador, para cada columna, donde podemos visualizar el encendido de los quemadores, el barrido de gas, el encendido, ¿sí? De los diferentes quemadores, presostato de aire, de gas, exceso de temperatura, alguna falla de encendido, falta de nivel. Entonces en la parte superior tenemos, ¿sí? Lo que es la habilitación del gas, lo que es el encendido de los quemadores, el barrido de gas, el piloto encendido, el quemador encendido, y en la parte central el encendido a través de una perilla que es el que genera que se encienda el piloto a través de una chispa, sin la necesidad de que nosotros tengamos que encender en un quemador, ¿sí? Olvídense de eso, esto es automático, ¿sí? Y en la parte de abajo, en lo que tiene que ver con los presostatos de aire, de gas y demás. Estamos viendo lo que tiene que ver ahora con los parámetros del quemador más el visor de temperatura, donde vemos, por ejemplo, eh, el habilitado, que se enciende cuando ambos presostatos de gas y aire están activados. El presostato de aire está puesto en la cámara de ventiladores y asegura que la circulación del aire en la secadora sea suficiente para encender el quemador. El presostato de gas está puesto en el tren de válvulas del quemador y nos asegura que la presión de gas sea suficiente para encender el quemador. Si en este caso habilitado estaría marcado con una luz, que es lo que vemos que está en blanco, tendría que estar encendido. La perilla de encendido que permite encender el quemador en la posición sí o apagar el quemador en la posición no. El reset, un pulsador con luz roja, cuando está activada la luz, indica que el control del quemador se encuentra en falla por detección de llama. Presionando sobre la luz roja, el quemador reinicia el ciclo de encendido del mismo y sale en estado de falla. Luego de esto, puede volver a la falla o encender de continuo la luz del piloto azul, ¿sí? Barrido de gases es una luz amarilla, es el indicador, ¿sí? Que hacen que los ventiladores en la cámara de combustión, ¿sí? Generen este barrido de gas. La norma de gas natural nos indica que el barrido de gases de combustión tiene que ser al menos 7 veces el volumen de la cámara de combustión antes de encender el quemador. Sirve para evitar las posibles explosiones, mínimas explosiones, ante la presencia de una pérdida pequeña de gas o gases que han quedado dando vuelta, ¿sí? Viciados en la cañería. El piloto se enciende cuando el piloto del quemador está encendido. Ante falla, si termina con luz de reset encendida y verificar chispa, válvula solenoide de piloto y abastecimiento de gas. Lo que es la válvula solenoide tiene que ver con la válvula que nos va a permitir el ingreso del combustible al quemador. Son válvulas específicas y automatizadas para este tipo de mecanismo. Entonces, en esta parte de los quemadores, ¿sí? En la parte superior del tablero tenemos todos los comandos, ¿sí? Todos los indicativos para poder poner en marcha, ¿sí? La secadora. Cuando pulsamos on, ¿sí? Nos permite encender el quemador. En este caso se enciende cuando el quemador está encendido de manera completa. Válvulas principales de gas activadas. Ante una falla a nivel del grano, o sea, a nivel roja encendida, se apaga el fuego principal con esta luz. Solo queda el piloto encendido. Y al recuperarse el nivel, o sea, la luz roja a nivel apagada, que tiene que ver con una cuestión de control, el quemador reenciende su fuego principal, ¿sí? Esto es por una cuestión de falta de nivel, algo que esté funcionando mal.
Entonces son los mecanismos que nosotros tenemos para poder saber que la máquina está funcionando bien a través del encendido de ese pulsador, de esa iluminación verde. Visor de temperatura. Este equipo se llama pirómetro y tiene la siguiente funcionalidad. Muestra en rojo la temperatura de secado real. Se mide la temperatura de la corriente de aire inmediatamente antes de entrar en contacto con el grano. Muestra en verde la temperatura deseada, 45 grados centígrados para el arroz, 80 grados centígrados para la soja, 110 grados para el maíz. Son valores referenciales. Este valor lo ingresa el operador. Se puede programar una alarma, 15 grados centígrados por arriba del set point verde para que avise una alarma sonora si se eleva la temperatura. También se puede programar una segunda válvula, perdón, una segunda alarma con, en este caso en vez de 15, 20 grados por encima, ¿sí?, del set point para que se encienda, ¿sí?, para que corte el suministro de energía del quemador y apague el mismo. Este equipo puede venir con una salida para controlar una válvula automática de regulación de la potencia del fuego, que es una válvula modulante o una moduladora. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos visores de temperatura a nosotros, sí, podemos, en lo que nos marca en rojo es la temperatura en la que está la secadora, en la que va subiendo, y la que figura en verde es la temperatura que nosotros programamos. Entonces, la idea es que el sensor vaya controlando esa temperatura a medida que sube y llega al valor que nosotros deseamos de acuerdo a todo lo que aprendimos en la clase anterior. Sensor de nivel superior, que es el que figura en verde, si el grano no ha llegado al nivel máximo, la luz verde apagada, no hay ninguna acción que tomar por parte del sistema, de la lógica del tablero. Una vez que el nivel de grano ha llegado al máximo, la luz verde encendida, el tablero toma las siguientes acciones. ¿Sí? Enciende la sirena para avisar al operador y evitar el atascamiento de las mecanizaciones de carga, o sea, los transportadores. Y la segunda acción es encender la luz verde de la torre de al lado. En este caso, vamos a hablar del sensor de nivel inferior, cuando figura en rojo. Si el grano ha llegado al nivel mínimo, o sea, la luz roja apagada, no hay ninguna acción que tiene que tomar por parte de la lógica del tablero. Si la segadora durante la normal operación se queda sin nivel de grano, o sea, es bajo, y la luz roja está encendida, el tablero toma las siguientes acciones. Enciende la sirena para avisar al operador que ha llegado al nivel mínimo. Enciende la luz roja de la torre de la alarma al exterior. Esta es una luz que está en la parte afuera de la secadora. Desliga la descarga del grano si está secando el equipamiento, ¿sí? Perilla de descarga en secado. Desliga las válvulas principales de gas, se apaga el fuego grande y queda el piloto encendido solamente. Estas son algunas acciones que toma por alguna de estas fallas: falta de nivel, exceso de nivel. La falta de nivel lo que nos genera es la posibilidad de algunos incendios producto de que el aire caliente llega hasta esos lugares donde tenemos falta de nivel, o sea, en esos espacios, y puede generar un sobresecado y por ende puede generar algún riesgo de un pequeño incendio de una brasa. Ahí lo que estamos viendo es el nivel de grano, ¿sí? Cuando está funcionando adecuadamente, o sea, se enciende la luz, ¿sí? Y vemos el desparramador, que es el encargado de desparramar de manera homogénea el cereal dentro de la secadora. Sirena y luz. La luz es simplemente una perilla que permite encender y apagar una luz que provee con la secadora. Esta luz se instala en el puesto de operación normalmente, ¿sí? La sirena. Hay una perilla que permite habilitar o deshabilitar el funcionamiento de la sirena. Tiene como principal objetivo desconectar la sirena cuando va a estar sonando mucho tiempo. Los avisos sonoros que se desconectan de una vez son: aviso por falta o exceso de nivel del grano, como veníamos diciendo; aviso por exceso de temperatura; aviso por turbina apagada o quemador en falla, ¿sí? En este caso, cuando el quemador está en falla, la luz de reset roja, ¿sí?, está encendida. En algunas plantas se sacan la luz y se sacan las sirenas por una cuestión de molestia. No es recomendable, pero bueno, por una cuestión de que es molesto, algunas plantas sacan el sistema. Bueno, turbina y alarmas por turbina apagada. Las turbinas. Por cada turbina de la secadora hay un pulsador verde de arranque, un pulsador rojo de parada y una luz verde que nos indica cuando esta está encendida, ¿sí? En esta foto observamos los pulsadores de arranque de una secadora de 3 turbinas. Cuando se va a secar, todas las turbinas deben estar encendidas, salvo que exista alguna turbina anulada con una tapa debido a un exceso de flujo de aire, ¿sí? Es importante que quede firme el concepto de que todas las turbinas deben mantenerse encendidas en la normal operación del equipo. Alarma por turbina apagada. Hay una perilla para la activación y desactivación de esta función de la sirena y una luz roja que indica una anomalía cuando se enciende al menos una turbina, sí, que está apagada. Es necesario desactivar esta función de sirena
cuando hay algún ventilador anulado por exceso de flujo de aire o cuando el tablero esté energizado y no se esté secando. Es necesario que esté activa esta función de la sirena cuando se está secando con el equipo. Tienen que mantenerse todas las turbinas encendidas. Vuelvo a repetir, es una exigencia para tener flujo de aire y caudal, ¿sí? Y una temperatura homogénea en toda la secadora. Entonces deberíamos tener todas las turbinas encendidas. Descarga. Luz verde, esta lo indica que el motorreductor está funcionando. ¿Sí? Lo que estamos viendo en imagen es la posición de secado o vaciado. Secado es que se está secando en el interior de la secadora y vaciado que se está descargando. Nosotros podemos regular la velocidad de los basculantes, que es esas bandejas planas que vimos hace un rato, a través de esa perilla que se ve hacia la izquierda. ¿Sí? Con esta perilla se activa el motorreductor del sistema de descarga del grano. En posición de secado, cuando estamos secando ante una falta de nivel inferior del grano, ¿sí? El motorreductor se detiene hasta que se reponga el nivel de grano a valores normales. Este enclavamiento se debe a que no se puede secar con bajo nivel de grano y en el momento que se repone el nivel, el motorreductor vuelve a arrancar automáticamente. En posición de vaciado, cuando estamos vaciando la secadora, ningún evento en los niveles del grano afecta el funcionamiento del sistema de descarga, eso se entiende. Mientras esté activada la perilla en vaciado, el motorreductor va a recibir orden del funcionamiento y el cereal se va a descargar hacia la tolva y hacia el transportador. Perilla de velocidad. Con esta perilla se regula la velocidad del motorreductor en valores que van desde los 5 Hz, que es una aproximación de a 145 revoluciones por minuto, ¿sí? Que es una velocidad de utilización en estos basculantes. Es para poder regularlo. Ahora lo que estamos viendo es el set point, como comenté anterior, que es el software que nos permite de manera remota, es decir, no local, sino de manera a la distancia en una cabina, poder monitorear el proceso y tomar también las acciones. Los que vemos ahí son transportadores, vemos sistema de aspiración, vemos la secadora, vemos los ventiladores de cada columna, vemos los basculantes, vemos la llama, vemos que hacia la derecha tenemos la función en este caso este caso de carga, descarga o secado, en este caso está puntualmente en modo de secado. Vemos hacia la izquierda de la secadora, ¿sí? Los valores de los quemadores, donde dice TE-QCE001 ALC, ¿sí? Tenemos lo que es el quemador número 1, que en este caso está en 71,8. Vemos el quemador de la segunda columna, que está en 78, y el quemador de la tercera columna, que está en 74,3. O sea, diferentes valores para mantener la temperatura gradual dentro de toda la secadora. Como así también vemos, por ejemplo, muchas variables, vemos el consumo de gas, vemos obviamente los metros cúbicos por hora, vemos el amperaje de los motores, todas condiciones, todas variables que nosotros vamos a ver en el módulo número 12, ¿sí? Que tiene que ver con esto de los PLC, la automatización y cómo podemos entender, ¿sí? El funcionamiento de los equipos cuando desde una pantalla tomamos una acción y arranca una máquina, un equipo, un proceso. Lo que estamos viendo en imagen son las pantallas One Touch o cómo se debería ver el set point. En este caso la secadora está en marcha. Vemos, por ejemplo, el control hacia del lado derecho, donde vemos modo local. En este caso esto no lo estamos controlando desde la secadora. Si estuviera marcado en verde remoto, porque lo estamos controlando de la escala, del set point, de la pantalla. Vemos la función de secado, vemos el tipo de grano, en este caso maíz, vemos que el temperature cíclico está regulado a 120 grados. Veíamos la temperatura de entrada del grano y la humedad de entrada, y vemos la humedad y la temperatura de salida. Fíjense que la humedad de 19,1 en el caso del maíz, la humedad de salida en estos sensores ciclométricos nos está marcando 13,2. Recuerden que más allá de que estos mecanismos tienen sensores ciclométricos y nos permiten controlar la humedad de salida, debemos controlarlo, ¿sí? A través de las muestras que ya hemos hablado. Sí, es fundamental, no nos debemos salir de eso.
puesta en marcha de una secadora de grano, ¿sí? La puesta en marcha para poder realizar, ¿sí?, la misma en una secadora hay que seguir una serie de pasos de manera ordenada, entre ellos llenar la secadora de manera completa, encender los ventiladores, encender el quemador, regular la temperatura de secado, accionar la descarga del grano y dejar el registro de la información o de las mermas de secado en ese tipo de planillas o partes diarios que como operadores debemos hacer en esta parte o sea, es la gestión del operador, sí, en esta parte del acondicionamiento. Bueno, uno, llenar la secadora de manera completa. Estado, la secadora vacía, fíjense que marca la luz roja, el nivel no llega, está al nivel bajo, digamos. B, en la carga, el estado del cereal llegó al nivel máximo, ¿sí? Y por último, el estado del cereal llegó al nivel nuevamente máximo, que quiere decir que está en condiciones de empezar a seguir esta puesta en marcha, ¿sí? El encendido de los ventiladores, activar los pulsadores verdes a intervalo de 3 segundos entre sí. Vemos los ventiladores apagados del lado izquierdo y vemos cómo están los ventiladores encendidos del lado derecho. ¿Sí? Fíjense que la alarma en este caso del lado izquierdo está encendida y el lado derecho está apagada. El encendido de los quemadores como tercer paso, estado en el punto A, el quemador sin habilitar. Luego vemos que después de abrir el paso de gas al punto B, el quemador habilitado, figura en condiciones de iniciarse, ¿sí? Activamos la perilla de encendido, esperamos 25 segundos y realizamos el barrido de los gases. Acuérdense que esto por una cuestión de seguridad. No tengan miedo que no es algo complicado ni que va a explotar la secadora, sino que es una cuestión, como todos los equipos que utilizan gas, pasa con muchos trabajos, muchos procesos que utilizan cañería de combustible. Bueno, vemos en la parte del encendido de los quemadores el piloto encendido. Después de 20 segundos accionamos, ¿sí? Y vemos el piloto y el fuego principal activado. Fíjense que en este caso el, el tempering o el pirómetro está en 74 y la temperatura seteada de nosotros está en 80, está cerca de la temperatura deseada, ¿sí? Regular la temperatura de secado en base a lo que aprendimos en la grabación anterior, de acuerdo al destino final del grano, se seteará una determinada temperatura. Ahí vemos, ¿sí?, el controlador, el display que nos permite ver en rojo la temperatura a la cual va subiendo y en verde la temperatura a la cual nosotros seteamos o programamos para que acceda a la secadora. Bueno, 5, accionar la descarga del grano. Activación de la perilla en secado, como vemos en las imágenes inferiores. Está el motor reductor apagado. Después vemos girar la perilla a la velocidad deseada. Está el motor reductor encendido. Y en el punto F el estado, si el motor reductor encendido en velocidad regulada a través de esa pequeña perilla donde regulamos, ¿sí?, de acuerdo al fabricante, de acuerdo a lo que nos especifica un jefe de turno, ¿sí? Generalmente tiene que ver con la velocidad, los RPM de descarga de la secadora. Vemos el registro de información, donde vemos el tipo de cereal, la secadora, la fecha y algunos parámetros como la hora, el origen, ¿sí?, el destino, la humedad de ingreso, la humedad de salida, la temperatura, la velocidad de descarga de los basculantes. Esto para tener de alguna manera un backup, ¿sí?, una información, un parte diario que absolutamente siempre que se utilice la secadora se debe generar, que es como una estadística que nos permite el día de mañana, si tenemos algún evento, algún desvío o no sabemos qué hacer en alguna circunstancia particular, depender de este tipo de antecedentes, de información disponibles para poder llevar a cabo el proceso de la mejor manera. Eso es lo que va a hacer que nuestra habilidad como operador se desarrolle también. Bueno, a continuación vamos a ver un video que nos va a mostrar el funcionamiento de la secadora. Vemos la secadora de una columna con su correspondiente ventilador y sistema de captación de polvo, con las cámaras segmentadoras. Vemos el ingreso del grano. Vamos a ir viendo y entendiendo paso a paso lo que se desarrolló en estas tres clases, en estas tres partes de esta unidad número 10. Vemos el desparramador, vemos las tiretas, cómo va subiendo al nivel la secadora, con los sensores de baja y de alta, vemos los visores, vemos las aspiraciones por donde suele salir el aire también o suele ingresar.
la carga del grano a través de un transportador. Ahí vemos los módulos, los quemadores, la parte de ingreso de aire a temperatura ambiente. Generalmente en esa parte solemos tener una rejilla, una malla para que por cuestiones de seguridad no ingrese algo que esté volando, cáscara, generalmente plumas de paloma, cosas así que se suelen meter ahí para evitar incendios. Solemos tener esas mallas o alguna bolsa, algún plástico que anda dando vuelta. Esas cosas tenemos esos mecanismos. El flujo del aire en las columnas, en los módulos, y vemos cómo ingresa con una determinada temperatura y sale con menos, entendiendo de que el proceso se va realizando de manera adecuada. La cámara de aire caliente, la cámara de los ventiladores de aire viciado, el funcionamiento de lo mismo con su correspondiente cámara de cimentación y sus ciclones hacia la descarga hacia algún transportador. Recuerden que todo lo fino, lo partido, las cáscaras, ¿sí? Que producto del calentamiento del cereal, o sea, es un descascarado de aire caliente, si vamos al caso. La utilización de aire caliente genera eso. Nos permite captar y utilizar eso en otro proceso. Ahí vemos los basculantes, vemos la tolva, vemos el motorreductor regulado a una determinada velocidad. Recuerden esa perilla que nos permite regular la velocidad de descarga. Fundamentalmente para también controlar, ¿sí? Eh, el contenido de impureza, alguna anomalía que puede llegar a estar dando vuelta, como esas piedras que hemos visto. Bueno, mantenimiento y seguridad en el proceso de secado. Rutina de limpieza. La limpieza debe ser periódica, debe realizarse cada 15 días y debe realizarse cada 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar programado en estos tiempos. Limpieza periódica se tiene que realizar, que es la limpieza del liviano. Este material se acumula en el piso de la cámara de los ventiladores de la secadora, arriba de las puertas frío-calor y en la zona baja de los basculantes. También la limpieza se tiene que programar cada 15 días, pero en este caso se recomienda vaciar completamente la secadora e inspeccionar si existen elementos extraños en la zona de descarga. Y después, cada 6 meses, si o por temporada, se aconseja lavar con agua a presión, ejemplo, una hidrolavadora, el interior de la cámara y cilindro de los ventiladores, especialmente la parte superior del equipo, ya que es allí donde se adhieren la mayor parte de materiales finos e impurezas que quedan dando vuelta. Esto se debe a, a que el aire que pasa por la parte superior de la cámara de los ventiladores es el que mayor contenido de vapor de agua tiene, ¿sí? Si la máquina secadora estuviera equipada con un sistema de limpieza, extractores de polvo, se deberá realizar el mismo procedimiento que en las cámaras de los ventiladores. Una instrucción para evitar incendios en la secadora de grano. Los motivos por los cuales se pueden producir focos o principios de incendio en la secadora pueden resumirse en los siguientes puntos. Falta de nivel en el grano, como hemos visto anteriormente. Exceso de temperatura por alguna falla o una mala programación. Obstrucción del camino de descenso del grano, cualquiera sea la posición de la obstrucción, parte alta, medio baja o en el basculante. Gran suciedad del grano. Ineficiente limpieza del equipo, ingreso de un objeto combustible en la corriente de aire de la secadora, como hoy hablábamos, por eso la necesidad de tener una malla, una rejilla en el ingreso de aire hacia los quemadores, en la cámara de los quemadores, digamos, para poder estar ubicado físicamente en la máquina. Entonces son mecanismos que nosotros como operadores tenemos que evaluar e ir viendo para evitar estas posibles anomalías, ¿sí? Daños producidos por un mal secado. Anteriormente se indicaron cuáles eran las temperaturas más adecuadas para el correcto secado de los granos en esa tabla, de acuerdo al destino final. Lamentablemente dichas temperaturas no son en general respetadas y suele secarse con valores de un 30%, ¿sí? Por eso la necesidad de estar más encima. Operación segura. eh, Pasos para evitar incendio. Meter el grano en condiciones normales de limpieza, limpiar el grano de las impurezas antes de secarlo,
por eso realizamos la prelimpieza como conocemos al día de hoy, verificar el correcto llenado del equipo de manera rutinaria, reverificar la circulación del grano por las columnas, cero atacamiento sería lo que nosotros deberíamos tener, respetar las temperaturas máximas de secado que determina el fabricante, respetar la rutina de limpieza de la secadora, estar atento al desarrollo del proceso cuando el equipo está operando y algo a tener en cuenta, la máquina no seca por sí sola, necesita sí o sí a un operador. Acciones a tomar por un posible foco de incendio, ¿sí? Acciones, fuego presente, detener el proceso de secado, apagar el quemador, apagar los ventiladores, apagar la descarga, ¿sí? Punto número 2, ingreso al equipo a combatir el foco de incendio, operario con alguna botella, si es mínimo, con agua, una mochila, alguna manguera, siempre hay un hidrante, un manifold, algo cerca para poder extinguir el foco. ¿Sí? Estamos hablando siempre principios de incendio, brasas que se pueden detectar con un humo que sale de los ventiladores, ¿sí? Acciones de fuego ausente, encender los ventiladores y descarga recirculando el material con el quemador apagado, extraer el agua inyectada anteriormente, más evitar el hinchado, el atacamiento y posterior putrefacción del material, reverificar la ausencia del foco de incendio por 3 horas al interior del estado, o sea, del interior de la máquina, verificar la ausencia del atajamiento en columna, que el grano circule bien por todas las columnas y comenzar normalmente el secado. Son algunas condiciones que nosotros debemos conocer a la hora de que se generen estas cuestiones, ¿sí? Fundamentalmente ponemos el foco de atención en la falta de nivel del grano, que es el principal generador junto con las impurezas que andan dando vuelta de este tipo de situaciones. Secadora con un nivel correcto, vemos en la imagen a la izquierda, en el medio la secadora con un bajo nivel, se produce la recirculación del aire por la zona de la secadora donde no presenta resistencia, como consecuencia existe exceso de caudal y por ende arrastre. Entonces en esa parte superior ingresa eh, el famoso aire que va a terminar sobresecando a los granos y por ende es donde tenemos este riesgo de posibles, ¿sí? Focos de incendio y por eso también la tecnología que tienen esta máquina ante la falta de nivel no tirar fallas, alarmas y no operar o tirarnos indicativos para que nosotros podamos operar. Fíjense que más allá de eso, vuelvo a repetir, la máquina no opera por sí sola, es automatizada, sí, pero necesita al operador, necesita que esté ahí porque el equipo se puede equivocar, las termometrías se pueden dañar. No es común, pero cada tanto los sensores se, son afectados por el funcionamiento y la falta de mantenimiento, el que de alguna manera se le da prioridad a la producción, eh, nos pueden generar estas cuestiones. Vimos anteriormente dos videos que nos permiten detectar posibles focos de incendio en la secadora a través de los ventiladores. Estos son dos ejemplos en dos plantas de acondicionamiento, donde nos permiten ver las columnas y la salida de humo de esas aspiraciones y de alguna manera nos permite detectar que algo está pasando, ¿sí? Para tomar alguna acción, para mojar, para activar algunos aspersores que pueden llegar a tener, algún sistema de red de incendio. Las redes de incendio son cañerías de agua que pueden funcionar con agua, o sea, valga la redundancia, pero en este caso funcionan de manera seca, que quiere decir que las cañerías están, pero no tienen agua, hay que abrir una válvula o activar un pulsador o algo, y después están la red de incendio de cañería húmeda, que en este caso las cañerías tienen agua. Pero ¿qué pasa? Todos aquellos equipamientos, cinta transportadora, secadoras, zarandas, todo lo que ustedes se imaginen de la planta que conocemos hasta el momento, no podemos tener una cañería con agua y que un rociador o que la cañería pierda y se meta agua al interior del mecanismo. Entonces, por eso se suelen utilizar cañerías de vía seca, donde la cañería está, el rociador está, pero no tienen agua y que, bueno, necesitamos abrir una válvula para que pueda ingresar esa agua de incendio a la cañería y se pueda realizar la aspersión en el lugar del incendio. Sí, es un mecanismo. Bueno, hasta acá llegamos con esta unidad número 10 del secado de granos, donde hemos comprendido el funcionamiento de la máquina, hemos recaído en algunas definiciones, en cuestiones operativas, en términos de clasificación, según las temperaturas que adopta la máquina en su interior, de acuerdo a su diseño, ¿sí? Interno, característica para algunos tipos de granos y demás. Hemos caído en las partes, en la parte de automatización, hemos hablado de la puesta en marcha de los mismos, hemos hablado de la seguridad operativa en este tipo de procesos. Recuerden que no hay que tener miedo, es una máquina que opera de manera automática, pero que necesita un operador como dijimos anteriormente. Entonces, lo importante de esto es saber
estar seguro, saber qué hace la máquina, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestra habilidad como operador en el mundo del acondicionamiento y más precisamente en el secado de granos, utilizando la secadora de alta temperatura. Saber también que uno cuando accede a este tipo de expuestos sectores siempre está con un operador a cargo que nos va explicando, que nos va adentrando en algunas manías que son parte de la máquina en ese complejo, algunas cuestiones internas, claves. Entonces, todo esto lo cuento porque puede parecer un poco arriesgado trabajar en este sector. No lo es, les puedo asegurar que no es así. Pero bueno, la automatización ayuda, ayuda a la confianza, ayuda a adquirir habilidad para los operadores del sector, ¿sí? Así que a darle la importancia a prestarle atención a este tipo de cuestiones que son fundamentales en esta etapa de secado. Así que bueno, hasta acá está unidad número 10, el desarrollo correspondiente a la tercera etapa del proceso de acondicionamiento. Así que bueno, avanzamos hacia la unidad número 11.